¿Qué es el neoliberalismo y cuál es su relación con la globalización? El neoliberalismo inició en 1930, cuando Estados Unidos adoptó esta teoría económica política en el de abrir las barreras, exportar todo lo que tenemos, llevar a otros países nuestras mercancías y también importar de otros países lo que no producimos. México entró a la globalización o a esta corriente 50 años después, cuando Carlos Salinas de Gortari fue presidente. En ese entonces ya habíamos pasado por 3 fases primordiales en la economía de México, que es el desarrollo sustentable, el desarrollo compartido y la llamada privatización o aislamiento que sufrió el país. Durante la Segunda Guerra Mundial, México cerró sus fronteras. En realidad ya no importó, solo se dedicó a producir, que fue nuestra época de industrialización. En esta época, México empezó a producir, crear, hacer muchas cosas dentro y ya no permitió que entraran productos de otros países, de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Pero ¿qué relación tiene el neoliberalismo y la globalización? Tarde o temprano, México y todos los países teníamos que estar globalizados, sea por esta corriente o sea por otra. El tiempo y la tecnología y todo ha abierto las puertas para que todos estemos conectados. Pero ¿realmente existe una globalización como tal? Para muchas personas, como Chomsky, él dice que la globalización no existe como tal, pues solamente se ve del lado económico. Es decir, los economistas solamente ven sus beneficios. Es decir, todo lo bueno de la teoría o del modelo neoliberalismo es lo que a ellos les funciona. Si no les funciona, eso para ellos no es globalización. Para los economistas, en la globalización no incluyen a los pobres, no incluyen al medio ambiente, pues para ellos les significa que pensar en el medio ambiente les significa pérdidas a su empresa. En este caso, no existe ese tipo de globalización. Pero en cambio, como dice José Mujica, todos los pobres son de todos. Los pobres que existen en África, los pobres que existen en Latinoamérica, todos son de todos, pero en realidad los países hacen a un lado lo que significa la globalización y dicen, es tu país, tu pobre, a nosotros no nos importa. Eso no es globalización, eso no existe en la globalización. Un país que esté globalizado piensa en su futuro, en sus industrias, en el medio ambiente, en los pobres de su país y de los demás países, de todo el continente, de todo el mundo. Pero no, este modelo neoliberal va más enfocado a lo económico y político. Pensemos en ese, porque existen entonces diferentes monedas. Para ser globalizado tendríamos que manejar todos los países una sola moneda, es decir, el dólar, el euro, el peso, el yen, cualquier moneda si fuera una, sería globalizado si todos nos regiríamos bajo el mismo peso monetario. Pero no, eso no les beneficia a las grandes potencias, a esas que marcaron y marcan la pauta para la globalización. Si a ellos no les beneficia, no es globalizado, entonces no estás en la globalización. Pero en cambio actualmente la globalización o esta globalización neoliberal tiene 2 partes: los beneficiarios y los que no se benefician de ella. Todos sabemos quiénes son los beneficiarios: Estados Unidos, Europa, y los que no se benefician de ella: África, Latinoamérica y estos continentes, estos países pequeños. Veamos la guerra en Siria. La guerra en Siria no solamente es de Siria, le atañe todo el país. Es como un foco de enfermedad. No solo si un virus entra a tu pie, no solamente va a atañir a tu pie, va a expandirse a todo tu cuerpo y dentro de poco tendrás ese virus en todo tu cuerpo. Lo mismo pasa con la guerra en Siria. Ahorita está en Siria, se ha extendido unos cuantos países aledaños, pero en poco tiempo se ha extendido hasta Europa.
y muy poco va a cruzar este océano y va a llegar a México, Estados Unidos, Latinoamérica. ¿Y quién está haciendo caso de eso? Nadie. Al contrario, ¿qué están haciendo los países cercanos? Están bloqueando las fronteras. Están bloqueando un principio de globalización. La globalización es abrir las fronteras. Y los países europeos las están cerrando a las personas que están huyendo de una guerra. Eso no es globalización. Actualmente no estamos globalizados. Nos manejamos bajo un modelo neoliberal que se enfoca en lo económico y que beneficia solamente a los economistas, a las grandes potencias, y se olvida de las demás personas, de la naturaleza, de los principios globales. Esto no es globalización.